Sin duda muchos de nosotros en estos días hemos visto que las finanzas de la familia se han deteriorado. Por muchas circunstancias, la falta de empleo, el sueldo a la mitad, si tienes un negocio, falta de ventas, etc. Sin duda, al empezar a faltar los recursos, buscamos soluciones para mejorar nuestras finanzas. Hoy iniciaremos una serie de sermones que te ayudarán a mantener tus finanzas sanas. Antes de entrar a los 7 principios que yo descubrí en la Biblia, quiero decirte que mantener finanzas sanas no depende de cuánto dinero tengas o cuántos bienes poseas, autos, terrenos, casas, ahorros, etc., sino de la manera en cómo los manejas. Existe gente con mucho dinero que no sabe manejar su dinero, y hay gente que tiene muy poco y aprovecha al máximo lo que tiene. Con esto no quiero decir que es bueno o es malo ser rico, ser pobre, sino lo importante aquí es qué hacemos con los bienes que tenemos, qué hacemos con los bienes que tenemos, porque esto determinará el sentido correcto de las cosas. Un día Bill Gates estaba dando una conferencia en una universidad y al hacerle una entrevista le preguntaron: ¿existe un hombre más rico que usted? Él dijo: he conocido a un vendedor de periódicos que es más rico que yo. En ese tiempo yo no era famoso, ni tampoco era millonario. Estaba en el aeropuerto de Nueva York cuando vi a un vendedor de periódicos. Quería comprar un periódico, pero al tenerlo en mis manos me di cuenta que no tenía el dinero o cambio para llevarlo. El vendedor dijo: no importa, no me lo regreses, quédatelo, léelo, te lo regalo. Ante su obstinación, dice Bill Gates, tomé el periódico. 2 o 3 meses después, llegué al mismo aeropuerto y nuevamente me faltaba el cambio para un periódico. El vendedor me ofreció el periódico. No lo quise porque no llevaba cambio, pero él dijo: puedes tomarlo, estoy compartiendo esto de mis ganancias, no estaré perdiendo. Esto parecía algo ridículo, una extraña casualidad. Así que nuevamente tomé el periódico. Después de 19 años me hice famoso y conocido por la gente. Salí en las revistas como un empresario muy rico y me acordé de ese vendedor y comencé a buscarlo para recompensarlo. Después de aproximadamente mes y medio de búsqueda lo encontré y le pregunté: ¿me conoces? Y él dijo: sí, eres Bill Gates. Le pregunté de nuevo: ¿recuerdas que me diste un periódico gratis? El vendedor dijo: sí, lo recuerdo, te lo di 2 veces. Entonces Bill Gates le dijo: quiero recompensar ese gesto que tuvo conmigo en 2 ocasiones. Por favor, déjeme hacer algo por usted. El vendedor dijo: señor, le agradezco mucho, pero no hay necesidad de eso. Yo le di los periódicos porque me nació. Fue mi voluntad. Yo insistí, pero el vendedor dijo: señor, ¿no cree usted que al hacerlo no podrá igualar mi ayuda? Pregunté: ¿por qué? Él dijo: te ayudé cuando era un pobre vendedor de periódicos y ahora estás tratando de ayudarme cuando te has convertido en el hombre más rico del mundo. ¿Cómo puede su ayuda igualar a la mía? Dice Bill Gates: ese día me di cuenta de que el vendedor de periódicos era más rico que yo porque no esperó ser millonario para ayudar. Pienso que la gente necesita entender que los verdaderamente ricos son aquellos que poseen un corazón generoso y desinteresado, en lugar de mucho dinero. El dinero es importante, pero en un corazón frío no sirve. Pienso que es más fácil dar cuando nos sobra. Lo difícil es ayudar aún sin tener mucho.
para dar. Por eso decía yo al principio, no se trata, tener finanzas sanas no se trata de cuánto dinero tengas, sino de qué haces con lo que tienes. Y vamos a empezar con solamente 3 principios en esta ocasión, y el próximo sermón abarcaremos otros 4 principios. El primer principio que nos ayudará a tener nuestras finanzas sanas es este: Dios es el dueño de todo. Dios es el dueño de todo. ¿Y por qué es el dueño de todo? Porque Él lo creó, porque Él lo hizo, porque Él lo formó. La palabra del Señor dice en Génesis capítulo 1, versículo 1, el primer capítulo y versículo de la Biblia nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios creó todas las cosas, por eso es que le pertenece. Mira, los pintores plasman su firma porque en la obra que hicieron, porque quieren asegurarse que reconozcan que esa obra fue de su creación. Dios puso su firma en los cielos, en la tierra, en la creación, en las aves. Él es el creador y por lo tanto, Él es el dueño. La Biblia nos dice, pues lo invisible de Dios se puede llegar a conocer si se reflexiona en lo que Él ha hecho. En efecto, desde que el mundo fue creado, claramente se ha podido ver que Él es Dios y que su poder nunca tendrá fin. Por eso los malvados no tienen disculpas. Dice Romanos 1:20 en la Biblia: Dios habla hoy. ¿Sabes? Dios es el creador de las cosas. Dios es quien hizo lo que podemos ver. Por eso es el primer principio tan importante, es Dios es el dueño de todo. Cuando tú y yo entendemos este principio, nuestra actitud va a cambiar hacia las cosas. Cuidarás mejor las cosas porque le pertenecen a Dios. Cuidarás mejor tu automóvil, cuidarás mejor el automóvil de la empresa, cuidarás mejor las cosas en general porque tienen un dueño. Y ese dueño es Dios. Así que si tú y yo podemos entender esto, nuestra actitud va a cambiar. Va a cambiar en el trabajo, va a cambiar en la vida. Dios es el dueño. Quiero decirte algo. Aún lo que tú y yo podemos ofrecerle a Dios, le pertenece a Él. Quiero decirte, imagínate que hay un hombre que te contrata para trabajar en su viña. Y ese hombre te da casa, ese hombre te da alimento, ese hombre te paga un salario. Y las uvas crecen y entonces tú de repente llegas y por gratitud le llevas un racimo de las uvas. ¿Qué crees que te diga ese hombre? Pues sin duda: me das de lo que es mío. Y sabes que cuando vamos delante de Dios y le ofrecemos algo, le ofrecemos de lo que Él nos ha dado. David, el rey David, entendió ese concepto. Por eso Primera de Crónicas 29:14, parte B, dice: porque todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano, te damos. Lo único que le estamos dando al Señor es lo que Él nos da, y ni siquiera todo, una pequeña parte. Por eso es que cuando nosotros reconocemos que Dios es el dueño, cambia nuestra cosmovisión, cambia nuestro paradigma con respecto a las cosas. Él es el dueño. Y como Él es el dueño, tú no te tienes que preocupar por las cosas, porque cuántas veces nosotros no nos preocupamos por las cosas. Lo que tú puedas darle es solamente un reflejo de lo que Él te ha dado. Ahora, si establecemos que Dios es el dueño de todas las cosas, también debemos entender que Dios es el proveedor de todas las cosas. El patriarca Abraham aprendió de la provisión de Dios. Génesis 22:14 dice: y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá, o Jehová Jireh.
Jehová proveerá. Él es el dueño y Él no va a dejar. Él tiene cuidado de las aves, Él tiene cuidado de los animales, Él tiene cuidado de su creación y Él tiene cuidado de ti. Pero debemos entender este primer principio. Ahora, quiero decirte algo. Si quieres tener la provisión de Dios, debes de tener la visión de Dios. En otras palabras, si quieres tener recursos, debes saber qué es lo que Dios quiere que hagas con ellos. Hay gente que prospera económicamente sin tener una visión de Dios. La respuesta es sí. Hay mucha gente que prospera sin tener esa visión de Dios. Pero te digo una cosa, queda atrapado en las riquezas. Queda atrapado en las riquezas. Dios está en el control de todas las cosas. Dios es el creador. Dios sustentará. Dice la Biblia en Santiago que todo don perfecto y buena dádiva desciende de Dios. Desciende de Dios. Así que debemos de entender este primer principio. Jehová es el dueño. Me encanta Filipenses 4:19, porque dice, mi Dios pues, Pablo está hablando y dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios va a proveer porque Él es el dueño, porque de Él es la creación y Él la sigue sustentando hasta ahora. Sigue saliendo el sol sobre justos e injustos, sigue lloviendo sobre buenos y malos. Dios sigue sosteniendo su creación porque es suya, aunque el hombre no lo quiera reconocer. Primer principio, Dios es el dueño de todo. Segundo principio que quiero enseñarte el día de hoy, el hombre es administrador. Adán y Eva fueron creados por Dios y antes de la caída entendían bien cuál era su lugar como administradores de la creación de Dios. Mira, cuando entendemos este principio, cambia nuestra actitud hacia las personas. Cuando entendemos este principio, cambiará nuestra actitud hacia las personas. Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en toda bestia que se mueve sobre la tierra. Y Génesis 2:15 dice, tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Mira, Adán y Eva entendían muy bien cuál era el propósito de Dios para ellos. Los hizo diferentes a su creación, los coronó de gloria, de honra, como dice el Salmo número 8. Pero me llama la atención que hay verbos que vienen en pares. En primer lugar, dice ahí, fructificar y multiplicaos. ¿Esto qué quiere decir? Que Dios espera que el hombre administre, pero que el hombre sea productivo. Dice ahí, fructifica, multiplica, que todo lo que yo te doy, multiplícalo. Mira, me llama la atención porque podemos ver cómo la misma naturaleza fue hecha para multiplicarse. Como una pequeña semilla puede sembrarla y sale un árbol, y de ese árbol da muchísimos frutos y muchísimas semillas para multiplicarse. Me llama la atención cuando tú siembras maíz, por lo general echas alrededor de 3 maíces en el surco. Mira, cada mazorca te da más de 300 granos de maíz. O sea, que cosechas al 100 por 1. Es más del 100 por 1. Porque Dios estableció las cosas para multiplicarse. Y Dios te ha dado recursos para que los tomes y los multipliques. Mucha gente no prospera en lo que hace. Pero Dios le ha dado creatividad.
Dios le ha dado conocimiento. Mucha gente no prospera porque no es diligente, porque no es responsable, porque tiene miedo. Una segunda cosa que yo puedo ver que al hombre le da la administración es que dice: sojuzgadla y señorea. En otras palabras, Dios te está poniendo en un lugar alto. Dios te está dando autoridad. Por lo tanto, necesitas ser asertivo. No solamente productivo, sino también necesitas ser asertivo. ¿Por qué asertivo? Porque tienes que tomar decisiones. Y las decisiones tienen que ser buenas, tienen que ser correctas, tienen que ser conforme a la voluntad de Dios. Así que el Señor te ha puesto por cabeza para que puedas ser asertivo. Eva no tomó una buena decisión. Adán no tomaron una buena decisión los dos. Y esa mala decisión los llevó a condenar a todo el mundo por causa del pecado. Dice la Biblia que entró el pecado por un hombre, por Adán. Gracias a Dios que a través de Jesucristo ese pecado es redimido. Y una tercera cosa con respecto a la administración, dice que Dios puso a Adán en el huerto para que lo labrara y lo guardase. En otras palabras, Dios lo puso para que él fuera cuidadoso. No solamente productivo, no solamente asertivo, sino también cuidadoso. Dios nos ha puesto para cuidar de la creación, para cuidar de nuestros semejantes, para cuidar de lo que Dios ha formado. Necesitamos aprender a cuidar las cosas porque le pertenecen a Dios. Te digo algo, Dios un día te llamará a cuentas y tendrás que entregar cuentas de lo que Él te dio para administrar. Quiero leerte una parábola, es una de las parábolas más hermosas para mí, pero es una de las parábolas favoritas porque tiene mucha enseñanza. Pero quiero aplicarla a este punto, a este principio número 2. Dice el versículo 14 de Mateo capítulo 25: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro dio 2 talentos y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Me llama mucho la atención que en primer lugar Dios le dio a cada uno su parte. Dios no te va a dejar a ti sin darte algo para administrar, sin darte algo para sojuzgar, sin darte algo para que puedas cuidar. Siempre a uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Y no es porque el primero que llegó le tocaron 5, a veces pensamos eso, ¿verdad? Al primero que llega le dan más y al último que llega le toca menos. No, no fue así. Dice la Biblia que les dio conforme a lo que podían administrar. Qué hermoso es ver que Dios no te va a dar más de lo que puedas administrar. Porque no depende de lo que tienes el tener una buena administración. Depende de qué es lo que haces con lo que Dios te da. Mateo 25:19 nos dice: después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Mira, hay algo muy importante. Si somos administradores de lo que Dios nos ha dado, un día Dios nos llamará a cuentas. Un día Dios nos llamará a cuentas. Por eso es tan importante que tú y yo podamos entender qué es lo que tenemos que hacer con las cosas. Y dice la Biblia que el que tenía 5 talentos los negoció, los multiplicó y trajo otros 5, o sea que le trajo 10 talentos. Y aquel que le dio 2 talentos, dice que los multiplicó y trajo otros 2 talentos, o sea 4 talentos. Estos hombres, al ser llamados a cuentas por su Señor, recibieron las mismas palabras que están en el versículo 21 y 23. Y su Señor les dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré,
entra en el gozo de tu Señor. Qué hermosas palabras, cuando al final entreguemos cuentas a Dios de nuestra vida, de todo lo que tenemos, escuchar estas palabras de Dios. Pero la historia no termina ahí, la parábola no termina ahí. También estaba el que le había dado un talento. Un talento le dio el Señor y ese talento no lo negoció, tomó decisiones equivocadas y entonces dijo, tengo miedo, creo que no voy a hacer nada con él, y lo enterró en la tierra. Mira, este hombre al que se le dio un talento sabía que el hombre que se lo había dado era un hombre productivo, pero tuvo miedo de invertir el talento. Por eso el Señor le dice estas duras palabras en el versículo 26 y 27. Respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, ¿no debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses? Mira, esto nos muestra algo. En primer lugar, no fue productivo porque no multiplicó el talento. No fue asertivo, ya que lo menos que pudo haber hecho es dado el dinero a los banqueros para que el tiempo que estuvo ahí el dinero hubiera generado algún interés. Y también no fue cuidadoso, ya que fue y lo enterró. Alguien lo pudo haber encontrado o tal vez se pudo haber dañado ese talento, esa moneda o esas monedas, ¿verdad? Así que, hermanos, Dios nos ha puesto como administradores. Y yo te preguntaría, ¿cuáles son las palabras que quieres escuchar cuando estés delante del Señor y te llame a cuentas? Por eso es tan importante que tú entiendas que el hombre es solo administrador, que a alguien le pertenece, es Dios. Tercer principio que quiero enseñarte el día de hoy. Los bienes son un medio, no el fin. Los bienes son el medio, no el fin. Mira, el dinero como tal no es bueno ni malo, es amoral. ¿Por qué? Porque es bueno o malo dependiendo para qué lo usas. Cuando entendemos este principio, nuestra actitud cambia de adentro hacia afuera. Mira, muchos piensan que el dinero es un fin en sí mismo, pero el dinero es solo el medio para algo. La pregunta es, ¿para qué? El fin es honrar a Dios. Proverbios 3, 9 y 10 en la Biblia al día dice, honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas, así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Así que el primer propósito en realidad del dinero es para honrar a Dios. El segundo es para el sostenimiento propio. Génesis 1:29 dice, y dijo Dios, he aquí, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. ¿Sabes? Dios también quiere que a través de los recursos, que a través del fruto del trabajo, nosotros podamos cumplir o satisfacer nuestras necesidades. Honrar a Dios, satisfacer nuestras necesidades o para el sostenimiento propio, pero también el dinero y los recursos sirven para ayudar a los demás. Hechos 2, 44 y 45 nos dice la palabra del Señor de la iglesia primitiva. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Mira, la iglesia entendió que los bienes son un medio, no son el fin. El fin no es acumular, porque un día, el día que nosotros muramos, no nos vamos a poder llevar nada. Al contrario,
entregaremos cuentas delante del Creador de lo que Él nos dio a nuestro cargo. Por eso es tan importante, y la iglesia primitiva lo entendió de tal manera que estaba dispuesta a despojarse de todas las cosas con tal de ayudar y de bendecir a otros. Por eso te digo que cuando tú y yo entendemos este principio, va a cambiar nuestra actitud de adentro hacia afuera. Nuestra actitud va a cambiar acerca del dinero. Dios quiere que ocupemos lo que tenemos de manera correcta. Los bienes son el medio para lograr cosas, no el fin. Dios estableció la manera de proveernos y mayormente a través del trabajo, aunque también nos provee por medio del ingenio, a través de alguna oración o inclusive a través de alguna herencia. ¿Sabes? Dios estableció primeramente estableció la manera en que nosotros podemos obtener de ese fruto. Y Él ocupa una fórmula que es ganar, ganar. ¿Qué es ganar, ganar? Ganar, ganar es donde el trabajador desempeña su labor y en recompensa recibe un fruto. En otras palabras, una remuneración económica. Tú me pagas lo que es correcto, yo hago lo que es correcto. Esa es la fórmula de Dios. Sin embargo, cuando nos damos cuenta o pensamos que el dinero es el fin, empezamos a distorsionar esta fórmula y entonces se vuelve en una fórmula de ganar, perder, donde posiblemente el trabajador desempeña su labor, pero el patrón no le paga lo que es correcto o retiene su salario. También donde el patrón paga el salario, pero el trabajador no desempeña su labor. Son dos cosas que a veces suceden. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, 1 de Timoteo 6:10 nos dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Sabes? El problema no es el dinero en sí. El problema es el amor al dinero. Cuando tú amas el dinero, cuando la gente ama el dinero, no importa si defrauda a los demás. Cuando la gente ama el dinero, como fin pone el dinero, extorsiona. Cuando le importa más el dinero que su prójimo, cobra impuestos, presta dinero y cobra impuestos exorbitantes que no se pueden pagar. Cuando ve que el dinero es el fin, no le importa robarle a su prójimo. Aunque aquel que roba no entiende que todo le pertenece a Dios y a quien en realidad le está robando es a Dios, no a aquel que le roba. ¿Cuál es el lugar que tiene el dinero en tu vida? ¿Cuál es el lugar? Porque sabes que cuando nosotros le damos un lugar importante al dinero, el dinero lo toma ese lugar y se convierte en un Dios. Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y uno de repente dice, a ver, ¿cómo es que no puedo servir a Dios y a las riquezas? Entonces, ¿es malo tener dinero? No. Lo que el Señor está diciendo en este pasaje es, si para ti lo más importante es el dinero, vas a hacer cualquier cosa, no importando si es lícita o no, para obtener dinero. Porque ese es tu Dios. Mira, México está terriblemente invadido de gente que ama el dinero, defraudadores, extorsionadores, gente que roba, gente que secuestra, gente que mata por dinero. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Por eso te pregunto, ¿dónde está? ¿En qué lugar tienes al dinero? ¿Como un medio
debajo de Dios, debajo del hombre que administra el dinero y debajo está, porque si está por encima te va a llevar a muchas dificultades. Dice el Señor en Proverbios 11:28, el que confía en su dinero se hundirá, pero los justos reverdecen como las hojas en primavera, según la Nueva Traducción Viviente. ¿Cómo saber si las riquezas tienen el lugar adecuado? Quiero leer este pasaje y con eso terminar. Proverbios 10:22 dice, la bendición del Señor es riqueza que no trae dolor consigo. Mira, si tú estás preocupado, si tú estás afanado, si tienes dinero o no tienes dinero, entonces el dinero está tomando un lugar importante en tu vida y no Dios. Dice el Señor que cuando Él bendice y Él da riqueza, no trae dolor, no trae preocupación, no trae afán. Así que evaluemos nuestra vida. Si Dios es el creador y Dios es el dueño de todo, ¿qué necesitas rendir? Si tú eres el administrador, porque a veces nos sentimos dueños de las cosas. Pero si tú eres el administrador, el dueño es solamente uno. Tal vez tú te has sentido dueño de las cosas y tienes que arrepentirte. Tal vez has permitido que el dinero tome un lugar que no debería de tomar. Y por eso es que cuando se nos está acabando el dinero vivimos preocupados, vivimos cansados, vivimos porque no tenemos dinero. ¿Se habrá convertido el dinero en nuestro Dios? ¿Habremos dejado que el dinero tome un lugar importante en nuestra vida? Si tú aplicas estos principios a tu vida, te ayudarán a sanar tus finanzas. Vamos a orar. Amoroso Dios y Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias por la oportunidad que nos das de a través de este medio hablar acerca de las finanzas. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Gracias porque tú eres el dueño de todas las cosas y nosotros simplemente administramos. El dinero es solo un medio de bendición, no es el fin. Así que, Padre, ayúdanos a entender estos principios y aplicarnos a nuestra vida de tal manera que podamos vivir con finanzas sanas y en libertad. En el nombre de Jesús. Amén.